Entonces, ¿alguna duda respecto de la materia, respecto de algunos conceptos de la materia, para poder aclarar esos aspectos primero y después indicar cómo se pueden resolver algunos de estos ejercicios? ¿Podría ser el ejercicio 5? El ejercicio 5, 1, 2, 3, 4, el Sí. ejercicio 5. Ya, el ejercicio 5. Vamos a ver el espacio que dice... ya, vamos al ejercicio 5. Dice... calcular en el circuito mixto de la figura, calcular la impedancia, módulo y ángulo. Módulo y ángulo del circuito total visto desde la fuente, desde aquí los terminales de la fuente, y la calidad de adelanto atraso del voltaje. Después obtener el triángulo de potencia, el factor de potencia de cada rama del circuito total y corregir el factor de potencia 0,985 si es necesario. Calculando la capacidad del condensador usar. En caso contrario, justifique su respuesta. Ya, veamos. Aquí me tienen que ayudar a hacer cálculos. Entonces dice calcular la impedancia, módulo y ángulo del circuito total visto desde la fuente. Entonces fíjense que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una impedancia, dos impedancias, tres impedancias que están en paralelo, ¿no es cierto? Y tenemos una resistencia que está en serie con estas tres impedancias. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir, voy a agregar aquí una ecuación. Oh, no me permite agregar ecuaciones. ¿Por qué no? Insertar. Ups. ¿Por qué no permite insertar ecuaciones? Insertar. Oh. ¿Qué pasó aquí? Archivo. Vamos a quitar de nuevo. Insertar. Voy porque en un anterior no me permitió una ecuación. No sé lo que voy a hacer entonces para el circuito 5 me dijeron, ¿cierto? Este está en blanco. Ya. Ahí salvamos. Entonces, tenemos tres impedancias que están en paralelo, más una en serie. Voy a escribir una ecuación aquí que voy a poner Z total, ecuación subíndice Z total, entonces aquí para que me quede ahí la ecuación, Z total va a ser igual entonces a qué cosa. Fíjense, la resistencia de 2, voy a poner R, más el paralelo de lo que significa las impedancias, las tres impedancias que están en paralelo. Entonces vamos a buscar más Z1, voy a ecuación, índice Z1, Z2, Z3, más Z1 en paralelo. Esta es la forma que... Z1. Es una división ahí. Entonces voy a insertar aquí mejor una gráfica que debe por aquí, una que diga paralelo. Eso para que nos diga que es paralelo. Por lo menos que sirva que son dos líneas que están en paralelo, porque diga que es paralelo. Ecuación. Dijimos esta que indicaba paralelo. Paralelo Z1, paralelo con Z2. Z2, y después ahí voy a decir enseguida que es Z1, Z2 y Z3.
pero por ahora, para hacer el dibujo. Y entonces, aquí vamos a colocar Z3. Z3. Entonces ahí tenemos los tres elementos en paralelo, Z1, Z2 y Z3. Donde Z1, vamos a insertar aquí un cuadro de texto. Entonces Z1 va a ser ese de aquí. Z1, que sería esta rama. Z2, entonces sería la otra rama. Y Z3 sería la tercera rama en paralelo. Ahí. Profe, una consulta. Dígame. ¿En la prueba del orden de las impedancias usted lo va a dar o va a ser siempre de izquierda a derecha y No, viceversa? ustedes le pueden dar el nombre que quieran. No, no, Ah, ya. si al final colocar las tres impedancias en paralelo da lo mismo. Da lo mismo el nombre que yo les ponga. Puedo colocarle a este Z1 incluso, a la resistencia de 2 ohms, le puedo colocar Z1, a este Z2, a este Z3, a este Z4. No tienen tanta relevancia, lo importante es qué haga con ellos, cómo los opere. Eso es lo importante. Vale, profe. Ya. Entonces, recuerden, ¿cómo se calculaban resistencias en paralelo? ¿Se acuerdan cómo se calculaban resistencias en paralelo? Porque esto es lo mismo. Esto es lo mismo, solo que ahora vamos a trabajar con impedancias. Es decir, vamos a trabajar con números complejos. Esa es la única diferencia. Entonces, aquí yo puedo colocar que esto va a ser igual a R más, y aquí tengo una ecuación, esto es una fracción, aquí que va a ser igual a 1 dividido por I ecuación, perdón, ¿qué dice aquí? Marqué donde no debía. Entonces, ecuación, esto y esto. Ahí. Entonces, ¿recuerdan cómo se calculaban resistencia en paralelo? Dos, en este caso tres, son tres elementos que están en paralelo. Entonces, 1 dividido por. Profe, ¿no está compartiendo su pantalla? ¿Estoy compartiendo? Ah, es donde. Ahora sí. Es que algo hice, pinché más arriba de lo debido y. Sí, ahora sí. Eh, Voy a colocar aquí. Inicio. 12, 14 le hago, para que se note bien. Ahí. Entonces, tengo la resistencia, o Z1, si ustedes quieren llamarlo Z4 en este caso, da lo mismo. Entonces vamos a tener 1 dividido por el Z1 más 1 dividido por Z2 más 1 dividido por Z3. Ahí tenemos el conjunto de las tres impedancias que están en paralelo. 1 dividido por 1 partido por Z1, 1 dividido por Z2, 1 dividido por Z3. Y entonces, vamos a copiar esta ecuación para el trabajo. Entonces, el tema aquí es que Z1, Z2 y Z3 son números complejos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto va a ser, si nosotros reemplazamos los valores ahora, R es 2, un número real, ¿no es cierto? Z1 va a ser ahora 10 más J19, Z2 va a ser entonces 14 menos J18
Y Z3 va a ser igual a 12 más J22. Entonces, esto es lo que hay que calcular ahora. Debe tener Z total. Porque eso es lo que me indica el circuito, que tengo tres elementos que están en paralelo con esa resistencia que está ahí en serie. Y entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, vamos a la calculadora. Aquí tenemos la calculadora. Voy a colocar el big screen en 1 para que vean la pantalla. Me voy a ubicar aquí para poder ir viendo los números. Lo primero entonces que tengo que hacer en esta calculadora es ponerla en modo complejo. Entonces, mode y el 2 es complejo. Ahí lo tengo complejo. Me dice aquí complex y dice que además está en grado. Complejo y grado. Por lo tanto, los resultados me los va a dar en grado. Cuando se los solicite en términos de número, rectangular, polar. Entonces, vamos a colocar aquí. Voy a hacer primero esta parte, la parte que tiene números complejos, y después le sumo el 2, para que no me quede tan complicado. Entonces voy a tener 1 dividido por, que es ese 1 que tengo ahí, paréntesis. 1 dividido por 10 más J19, 10 más 19, ahí estaría la J, 19J, ahí está la I, esa es la primera división, más 1 dividido por el segundo complejo, que es 14, menos J18, menos 18I, y tendría el segundo complejo, claro que me faltó el división. 1 dividido por paréntesis, entonces dijimos 14 menos 18i, menos 18i, y el tercer elemento es 1 dividido por 12 más j22, 12 más 22i, y cerramos el otro paréntesis, y colocamos signo igual. Entonces vamos a ver 1 dividido por j más, voy a estar a revisar, más 10 más j19, ok, más 1 dividido por 14 menos j18, más 1 dividido por 12 más j22, y el otro paréntesis. Sí, parece que estamos bien. Pido si pueden hacer el ejercicio en su propia calculadora. Ya. Entonces me resulta ser que tengo aquí un real 10 más 10.71, vamos a dejar en 4 decimales, de 4 decimales, 10.6174 es el real de toda esta parte, y el imaginario va a ser entonces 6.5876, ahí está la I del imaginario. Ahí está la I del imaginario. Ok, entonces, y ese 10 más los 10 más los 2, ya los 10 más los 2, voy a tener entonces que la impedancia total va a ser 12. Entonces, si tomo esto y lo copio, entonces voy a tener como resultado que mi impedancia total va a ser de 12, ahí para poder ver el resultado, 12,7164 más, y el imaginario 6.5876 positivo, más J 6,5876. J 6,5876. Ahí está.
ese es entonces mi impedancia. O sea, esta impedancia, en resumidas cuentas, mirada desde los terminales de la fuente, incluida esta resistencia de 2 ohms, resulta ser de como si fuese un equivalente de una resistencia de 12,7164 ohms y una reactancia inductiva, una XL, de 6,5876. Entonces, a esto yo le sumo los dos para tener los 12. Entonces tengo los 12. Miren, los 12 más los 6,5876. Y si esto lo paso a polar, lo pasamos a polar, es lo mismo que decir 14,3214. 14,3214, ángulo de, usar este de ángulo, ángulo de, entonces aquí me dice que el ángulo es de 27,4 grados. Voy a usar un solo decimal aquí, 27,4 grados. Ángulo de 27,4 grados. Y estos son ohms, ¿no es cierto? Porque esa es la unidad de medida. Entonces, entonces, ohm. Esa es mi unidad de medida. Ahí estamos. Ese sería el resultado entonces de la letra A. Bueno, y eso era toda la dificultad. Porque esto está mirado desde los terminales de la fuente, de aquí. De este punto y del punto que está aquí abajo. Ahí abajito. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Me dice la calidad de adelanto o atraso del voltaje. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el ángulo que adelanta o si el voltaje adelanta o atrasa a la corriente? Porque cuando me preguntan la calidad de adelanto o atraso del voltaje, estoy refiriendo al voltaje respecto de la corriente, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos dicho siempre, es el voltaje respecto de la corriente. Aquí. Fíjense que la impedancia me dice que es 14, ángulo 27,4 grados. Con esto ya podemos tener varias respuestas, varias cosas de lo que podemos hacer aquí. Fíjense, podemos definir si el circuito es inductivo o capacitivo, si el voltaje está en adelanto o atraso respecto de la corriente. Podemos definir hasta ahí nomás, podemos definir si hay que corregir o no el factor de potencia. ¿No? Con este resultado que tenemos aquí, con esta impedancia, podemos definir todo eso. La pregunta es ¿cómo? Y no sé si está claro lo que estamos haciendo. Sí, profesor, está claro. Ya. Entonces, fíjense que el voltaje entonces va a adelantar a la corriente en 27,4 grados. Fíjense que nuestro voltaje es de 0 grados, por lo tanto, si eso lo colocamos en la referencia, 0 grados, la impedancia tiene 27,4, entonces tenemos aquí dos formas de corroborar eso. Uno es obtener el valor de la corriente, ¿no es cierto? Y si yo quiero obtener el valor de la corriente, utilizo la ley de Ohm. La corriente va a ser igual a el voltaje dividido por la resistencia, o en este caso por la impedancia, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual al voltaje dividido por la impedancia, que en este caso es la impedancia total del circuito, que vamos a ZTI.
¿no es cierto? Y si yo hago ese cálculo, perdón, aquí es donde yo la embarro. Dice su función de compartir las pantallas está en pausa. Ya, está súper bien. Dice que esta opción no se puede mejorar. ¿Qué pasó? La función de compartir, ahí está. Ya. Me calza justo esa parte de arriba, entonces por eso es lo que sucede. Ya, entonces, corriente igual voltaje partido por la impedancia. Entonces, fíjense que si como sabemos que el voltaje es de 110 raíz de 2, y este es el valor máximo, entonces vamos a usar solamente, vamos a calcular la corriente efectiva, entonces vamos a usar los 110, en otras palabras, 110 raíz de 2 dividido por raíz de 2, ¿cierto? Para poder usar los valores efectivos. O sea, esta corriente que vamos a probar es corriente efectiva, calculemos inmediatamente corriente efectiva porque después nos piden calcular potencia. Entonces, voltaje 110, ángulo 0. Entonces, este tiene ángulo 0. Ángulo 0. Dividido entonces por los 14,3214, ángulo de 27,4 grados. 27,4 grados. ¿Ya? Y si yo hago esa relación, voy a obtener un valor de la corriente, pero lo que me interesa es el ángulo. Fíjense el ángulo que se voy a obtener. ¿Ya? 110 dividido por 14. 110 dividido por 14. Punto 3214. 3214 para estos efectos. 3214. 14.3214. Voy a tener 7.6808. 7.6808. 7.6808 amperes. Y el ángulo va a ser 0 menos 27. O sea, va a tener menos 27,4 grados. Ese es el ángulo de la corriente, porque estos son amperes. Estamos calculando aquí la corriente efectiva. Usando el voltaje efectivo, voltaje RMS, entonces tengo aquí la corriente efectiva, el valor efectivo de la corriente. Ahí. Ok, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, como el voltaje es 0 grados y la corriente es menos 27, entonces nosotros dibujamos nuestro diagrama fasorial. Recuerden que una de las formas es... No. Por eso no. Aquí voy a dibujar entonces el diagrama fasorial. Entonces voy a insertar aquí unas formas. Entonces dejo aquí mis ángulos, o sea, mis ejes, ¿no es cierto? Este eje, lo vamos a colocar un poquito más grueso aquí, ¿no? De dos puntos y eje lo vamos a pintar de negro. Vamos a pintar de negro. Ahí, y voy a colocar, entonces voy a copiar este, a ver, un poquito más rápido, lo pego aquí y me giro aquí 90 grados. Me pego. Voy a girar. Ahí, 90 grados. Entonces voy a poner aquí el eje. Y ahí, entonces aquí tengo mis ejes. Entonces, como esos son mis ejes, ahí,
yo puedo decir entonces que el voltaje está en 0 grados, luego está sobre esto. Entonces vamos a insertar aquí una forma con flechita para decir que este es el voltaje, ¿no? Y el voltaje lo vamos a poner en azul. Vamos a poner aquí el voltaje. Entonces, este lo vamos a colocar aquí, súper grueso, en azul, ¿ya? Está bien el voltaje y la corriente. Fíjense, resulta de 7.6, 7.7, y el ángulo es menos. Entonces insertamos aquí otra flechita con menos 27 grados. Si logro dibujarlo más o menos 27 grados. Bueno, 30 grados, por ahí, un poquito más, tal vez, ahí nomás. Y este lo vamos a cortar bien grueso también, pero le vamos a cortar color rojo para que sepamos que esta es la corriente. Y esos son los menos 27 grados. Tal vez un poquito más para que se note por ahí. Entonces, este sería el voltaje. El voltaje. Eso sería el voltaje y esto sería la corriente. Estamos hablando de voltaje total y corriente total. Corriente total y voltaje total. Entonces, fíjense que el voltaje adelanta la corriente. Claramente el voltaje adelanta la corriente. Y eso tiene que ser así por varias razones. Ya lo que hemos visto en clase. Hemos visto que esto es una 16, 19. Fíjense que primero que nada tenemos una impedancia que es positiva, que tiene el imaginario positivo. Luego eso implica que el circuito es más inductivo. ¿No? Podemos decir que el circuito es inductivo. Y si el circuito inductivo es inductivo, implica que el ángulo, como hemos tomado ahí, nosotros pensamos que la corriente es nuestra referencia, entonces el ángulo es positivo. Y eso implica, que voltaje va en adelante. Voltaje en adelanto porque el circuito es inductivo. Circuito inductivo, ángulo positivo, voltaje en adelanto. Y aquí lo demuestra claramente. Porque si yo dejara la corriente en el eje aquí, en el eje X, el voltaje se va a adelantar. Se va a adelantar en cuanto a los mismos 27.4 grados. Entonces da lo mismo que yo diga que piense que el voltaje es mi referencia o que la corriente es mi referencia. No hay problema por eso. Para efectos de interpretar el gráfico. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Todo bien por mi parte. Ya, y recuerden que, fíjense que el ángulo de la corriente salió en menos 27,4, o sea, en magnitud, el mismo ángulo que tiene la impedancia. Entonces recuerden que lo que siempre dijimos en clase, que si yo dibujo la impedancia, voy a tener aquí en el eje real 12,7, en el eje imaginario voy a tener 6,6 aproximadamente. Entonces si uno de los dos puede tener la Z, ¿no es cierto? Que me va a dar los 14,3 y el ángulo 27,4 grados. Y ese mismo ángulo es el ángulo entonces de la separación entre voltaje y corriente. Entonces estamos confirmando lo que ya hemos dicho. Bien, entonces con eso ya tenemos la primera parte. Eso es la letra A. Ahí podemos decir que tenemos la parte A del circuito cumplida. Después, nos piden obtener el triángulo de potencia y el factor de potencia de cada rama y del circuito total. Fíjense que aquí nos dijeron que aquí iban 5 amperes, pero aquí hay un error. Un error, van 7,68 amperes.
Ya, estos 5 amperes están malos, son 7,68 amperes. Ya, pero esto era para efectos de poder determinar. Sí, tendríamos que bajar un poco este voltaje para que estos sean 5 amperes aquí. Porque la idea de estos 5 amperes era que, como aquí hay 110 y aquí hay 2 volt, 5 por 2, 10 volt, sería decir 100 volt aquí. Y era para poder calcularlo de una forma fácil el triángulo de potencias de cada una de estas ramas, que están en paralelo. Luego aquí no pueden haber 5 amperes, tiene que haber 7,6. La única forma que tenemos de que estos sean 5 amperes aquí es bajar el voltaje. Pero no le hagamos caso a esos 5 amperes por ahora. Mm, mm. No le hagamos caso a esos 5 amperes. Eh, pensemos que son 7,68, y esos 7,68 por estos dos nos hacen caer aquí 14 volt aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que R igual 2 ohms, entonces el voltaje es igual a I por R, y como están en fase, ya hemos dicho, entonces va a ser los 7,68 por 2, y eso va a ser igual a 8, 16, 2 por 6, 12 y 1, 13, 7 por 2, 14 y 1, 15. 15,36 volts. Por lo tanto, en el paralelo, voy a tener un voltaje, le voy a poner B sub P, voltaje del paralelo, va a ser igual al voltaje de la fuente, o voltaje total, menos el voltaje en la resistencia. ¿No es cierto? Entonces voy a tener los 110 menos los 15,36 en estricto rigor. Entonces voy a tener aquí 110 menos 15,36. O sea, 94,64 volts. 94,64 volts. Ese es el voltaje que está en el paralelo. Es 94,64 volts sería lo que estarían aquí en el paralelo. ¿Ya? Recuerden que este voltaje es la resistencia de 2, el valor de la resistencia por la corriente que lo circula, y la corriente que lo circula es de 768, que es una de las formas. ¿Ya? Y entonces estos 110, le resto este voltaje, que en este caso son 15 volts, 15,36 dijimos, y por lo tanto, esta es la diferencia de voltaje, lo que tienen que ir para él. Y por lo tanto, yo ahora puedo calcular el triángulo de potencia, el factor de potencia de cada rama y del circuito total, utilizando estas fórmulas. Recuerden que las fórmulas para calcular potencia aparente, insertamos una ecuación aquí entonces. Entonces la potencia aparente, la potencia esa la puedo calcular como B por I conjugado. Aquí tengo que colocarle aquí operador. Tengo por flechas que me indican el centro. B por I conjugado. Entonces, esa rayita arriba va a indicar el conjugado. O lo otro que puedo hacer es
Recuerden usted, Z por I cuadrado, I cuadrado, o también puedo utilizar la otra ecuación que es el B cuadrado dividido por el Z conjugado. Entonces tengo que hacerlo conjugado. Y para eso voy a usar este acento con la raya encima conjugado. Puedo tener cualquiera de esas tres ecuaciones. Vamos a colocar más grande. 14. Ahí, cualquiera de las tres. Entonces, aquí inicialmente la que más me conviene, para el caso de las ramas que están en paralelo, es usar la del voltaje cuadrado. Por eso es que calculé este voltaje aquí. Entonces puedo calcular las potencias en cada uno de estos tres elementos. Ya usando la última ecuación, el B cuadrado partido por el conjugado de la impedancia. De ahí calculo las potencias. Y para el caso de la potencia total, puedo calcularlo el Z por I cuadrado. Tengo la corriente, los 7.6808 al cuadrado por la impedancia, que serían los 12 más los 6, y ahí voy a tener entonces la impedancia total del circuito. Perdón, la potencia total del circuito. Entonces voy a hacer el primero, ustedes calculan los otros más, voy a hacer el Z1. Z1, que sería entonces B, Profe, dígame. en el paralelo, en el cálculo del voltaje, ¿por qué usó el valor de 110 y no consideró el 110 raíz de 2? Porque es valor efectivo. Para calcular valores efectivos. Ya que aquí voy a tener valor efectivo. Fíjate que aquí yo usé el 7.68, que es corriente efectiva. Aquí. 7,68 es el valor de la corriente efectiva. ¿Ya? Y tengo estos 15.36 volts, y estos son efectivos. Estos valores son vol efectivos, RMS. Vol RMS. ¿Ya? Y entonces tengo los 110 que son RMS o efectivo, menos los 15.36 que son RMS o efectivo, entonces me dan estos 24 RMS o efectivo, que es lo mismo. Si no, tendría una comparación de voltaje máximo con efectivo, y esa relación no es correcta. Ya, profe, todo claro. Gracias. Ok. Bien, entonces, no sé por qué. Que estoy usando una página más pequeña, por eso es que me dan letras más chicas. Entonces el triángulo de potencia Z1 lo voy a usar, entonces, lo voy a calcular usando entonces esta relación, el voltaje. Ya, recuerden que este voltaje es voltaje RMS. Ya, voltaje RMS al cuadrado. Entonces, para calcular las potencias tengo que usar los valores RMS. Entonces vamos a calcular aquí ecuación y colocamos una división para colocar los valores. Entonces, voltaje, si voltaje RMS son los 110, ¿no sé? No, perdón, no los 110, los 94.64. 94,64, y esto van a ir al cuadrado. Y el conjugado de la impedancia, en este caso de Z1, el conjugado Z1, entonces va a ser el conjugado Z1 es Z1, 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 es 10 más J19, es el Z1, ¿cierto? 10 más J19, y el conjugado va a ser entonces 10 menos J19. 10 menos J19. Ahí tengo el conjugado. Y entonces, si hacemos el cálculo, los 94
94.64 al cuadrado, lo divido por, entonces, los 10 menos 19i. 10 menos 19. Eso me dice que es 194.2891. 194.2891. No sé si es más o menos. Más 369. Más 369.1494. J, y eso es positivo. Más J. Y fíjense que tiene sentido, que tengo, esta es potencia activa, este es P, y esta es potencia reactiva, pero potencia reactiva positiva, o sea, potencia reactiva inductiva. Entonces podemos decir que esto es igual a P más JQ, ¿no es cierto? En donde llamémosle P1 más JQ1, porque esta va a ser la S1. La S1. Entonces voy a tener que P1 vale 194,2891 watts. Entonces voy a tener que P1 igual a 194,2891, y esta unidad de medida es watts, que el Q1, o sea, la potencia reactiva, son 369,1494, y la unidad de medida son volt, ampere reactivos, no, esta es minúscula, bar inductivo, pero esta es mayúscula, bar inductivo. Ese es bar inductivo, y entonces me falta calcular la S, la potencia y el ángulo. Entonces si calculo aquí, como ya tengo los datos de P y Q, entonces paso esto simplemente a rectangular, ahí a rectangular, y me dice que son 417, entonces voy a tener S1 igual a 417,1565, estos son volt-ampere, y voy a tener el ángulo Φ1, voy a escribir Φ, voy a escribir así Φ1, puedo colocar ahí, puedo introducir una, voy a insertar mejor aquí, insertar aquí un símbolo que es el Φ, Φ minúscula, el Φ mayúscula, no, está el Φ minúscula, está el Φ minúscula, ¿dónde están los griegos? Aquí estamos. Esto es otro. Está Φ aquí. Símbolo griego. Este Φ, ya, ese nomás. Ya, Φ1. Entonces es de Shift
62 grados. 62,2 grados. Tremendo ángulo. Tremendo ángulo positivo otra vez. Y fíjense que esto concuerda porque, porque fíjense que la impedancia, perdón, bien digo, la impedancia 1 es inductiva. Luego el triángulo de potencia tiene que ser inductivo de esta sola rama. Está claro. Ahora, fíjense que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, casi el doble. Por lo tanto, el ángulo va a ser mayor a 45 grados, porque este es casi 2 veces que este. Va a ser mucho mayor. Entonces, está bien la tendencia a ser 62,2 grados. Es decir, nosotros podemos dibujar aquí el triángulo de potencias. Vamos a dibujar el triángulo de potencia utilizando. Fíjense que la potencia reactiva me dio 369. Supongamos que por ahí yo tengo 369, una cosa así. Estoy a puro ojo nomás. Entonces, lo voy a colocar aquí. Bueno, dice, vamos a colocar la potencia inductiva, coloquémosla en rojo. Ya, entonces, y ahí tengo entonces la potencia, perdón, esta es la potencia activa, P, 194. Esta debería ser la potencia activa. La potencia reactiva, voy a copiar esto. La potencia reactiva, entonces lo voy a poner aquí. Y sabemos que la potencia reactiva está a 90 grados positivo, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto en color azul. En color azul. Y esto es prácticamente el doble. Es como si yo tomara esto, lo copiara y lo pegara. Por ahí. Una cosa así, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar esta línea hasta por ahí más o menos. No, sí, casi el doble, ahí por ahí más o menos. Y entonces la potencia aparente va a ser el ángulo, o sea, va a ser la hipotenusa entre estos dos lados. Y esta la vamos a dibujar en verde. La vamos a dibujar en verde, ahí. Entonces voy a tener, insertamos aquí un cuadro. Entonces voy a tener P, P de la rama 1. Ahí. Aquí vamos a tener Q1 positivo. Yo voy a cambiarlo. Y aquí vamos a tener S1, que es la potencia aparente. El S1 y este es el Q1. Ya, y el ángulo, este ángulo de aquí, entonces va a ser el ángulo φ1. Y vamos a aceptar un símbolo que es el φ. ¿Sí? Se lo voy a llevar para acá. Esto lo pego y este lo voy a eso es. Y aquí acepto entonces el símbolo. Bien. Ese sería entonces el triángulo de potencias de la rama 1.
Aproximadamente sería. Lo ideal aquí sería ver la posibilidad de poder dibujarlo todo lo más a escala posible, o que las escalas sean más o menos equivalentes en todos los dibujos. Entonces, ¿cuánto sería el triángulo de potencia? O sea, de la misma forma, perdón, calculamos los triángulos de potencia para la rama 2 y para la rama 3. Entonces, ¿cómo sería el triángulo de potencia de la rama 2? ¿Cómo pueden imaginarlo? El triángulo de potencia de la rama 2. ¿Sería igual que este que acabamos de dibujar aquí, o distinto a este que acabamos de dibujar aquí? ¿Qué piensan ahí? Sería distinto. Sería distinto. ¿Qué tan distinto? Q estaría hacia abajo. Ya, perfecto. Eso es lo más importante. Ya, Q es negativo, ¿no es cierto? Porque aquí tiene un J negativo. ¿Y de qué, más o menos de qué magnitud sería el ángulo comparado con los 95 grados, con los 45, perdón, no con 95, con 45 grados? Sería más de 45, menos de 45 grados, grados negativos, me refiero. Me dio menos 52,13 Menos grados. 52 grados, ¿se acuerdan? Fíjate, bueno, lo importante es que los números le digan eso, y el cálculo lo corrobora. ¿Ya? Porque muchas veces uno le crea a la calculadora así ciegamente, pero fíjense que aquí el J es 18 y es mayor que 14. Luego, si 18 es mayor que 14, el imaginario es mayor que el real. Si el imaginario es mayor que el real, entonces el ángulo es mayor de 45 grados. Esa es la conclusión, no hay otra. ¿Se fijan? Y en este otro caso, en el último caso, ¿cómo sería el triángulo de potencia? ¿Cómo sería el ángulo positivo o negativo? Sería positivo el ángulo. Sería positivo el ángulo, perfecto. ¿Y de qué magnitud aproximadamente? Es el mismo 60 análisis. 61,4. Claro, 22 es mayor que 12, ¿ya? Y un buen poco mayor, por lo tanto es más grande que 45 grados. Entonces va a ser un ángulo grandecito. Y si en este otro me dio 19, que era casi el doble, va a ser un poco menos que este ángulo. Este ángulo era 60 y... ¿Cuánto nos dio ese ángulo? Nos dio 62, este va a andar por orden de los 60 y tantos, 50 y... Sobre 50 y cercano a los 60. 2 y 2, 24. Son muy parecidos estos dos ángulos. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes pudieron lograr en el cálculo. Entonces, yo lo que les quiero decir con este análisis que estoy haciendo así de los números nomás, es que en ingeniería, en general en ingeniería, en cualquiera de las ingenierías, los números tienen que decirnos algo, tienen que insinuarnos algo, ¿no? Los números no son números per se, sino que en los cálculos que ustedes hagan en la asignatura que sea o en la rama que sea, el número les tiene que decir algo. Y en este caso, lo que nos están diciendo es eso. Se fijan que este ángulo es positivo, es mayor de 45, harto mayor que 45, pero no tan cercano a los 90. Este ángulo es negativo, es cercano a los 45, un poco mayor de 45. Y este ángulo es positivo, también mayor a 45 grados, un poco mayor a 45 grados. Eso es un poco lo que lo que nos indican los ángulos. Los números. En este otro caso, fíjense, 12 y 6, prácticamente es la mitad. El imaginario es casi la mitad, por lo tanto, este ángulo tiene que ser menor de 45, es positivo, ¿ya? Y si es la mitad, si 45 lo divido por 2, 25, 20 y tanto, un poquito más de 25 grados. Nos dio 27 grados. Bien, ese es a eso yo le llamo que los números nos hablen. Y tenemos que hacer hablar a los números. Bien, entonces estamos bien. Y de esa manera entonces los cálculos que ustedes obtengan van a tener un sentido. Y ese sentido es lo que nos indica los números qué valores debiesen ser. Bien, me dijeron que voy a escribir aquí abajo. Potencia 2. ¿Lo calcularon? ¿Alcanzaron a calcular?
241,14. 241,14. Estos son watts. Ya. Q2, Menos 310,04. 310,04. Y estos son volt, ampere, reactivo, capacitivo. Fíjense que yo podría colocar así tal cual, como escribí aquí, positivo, 310,04 bar capacitivo, porque el hecho de decir capacitivo me indica que este es negativo, o puedo colocarle el signo menos, ¿ya? Menos 310 bar capacitivo. Esto es como decir, voy a subir para arriba o una cosa así, ¿ya? Pero da lo mismo, no es tanto problema. La potencia aparente 2, 392,78. 300, Sí, 392,78. 78. Y estos son volt ampere. Un poquito subió. Y el ángulo, Menos 52,13. ya. Entonces el ángulo Φ2 es igual. Este sí que es menos. Menos 52,13 grados. Sí. Tengo que Φ2 igual menos 52,13 grados. Ya. Y la 3 la pudieron calcular o no todavía. La potencia 3 me dio. Ay, no, no, no. Vamos, calculémoslo entonces. 94,64 al cuadrado dividido por, en este caso es 12 más 22. Dividido por 12 menos, recuerden que el complemento, el conjugado, perdón, menos 22J. 171,1477. 171,1477. Y estos serían watts. Watts, el Q3 tiene que ser positivo. 313,7708. Y estos son volt, ampere, reactivos, inductivos. Recuerden que provienen de una inductancia. El S3, que sería la potencia aparente, lo obtenemos colocando esto en rectangular, perdón, en polar. Esto a polar, ahí sí. O sea, los 357, perdón. 357,4124. 4124. Y el ángulo Φ3, y el ángulo es shift igual, ya pues, 61,4 grados. 61,4 grados. Bien. Y nos faltaría la potencia en la rama 3, o sea, en la resistencia. Potencia de la resistencia. Potencia de la resistencia 2, que sería, lo podemos calcular como RI cuadrado, ¿no es cierto? O sea, estos dos ohm por los 7,6808. 2 por, RI cuadrado, 2 por 7. ¿Cuánto dije? 6808. 6808, que son corriente, pero tiene que ir al cuadrado. RI cuadrado. Entonces nos da 117. Potencia total 117,68
98, 94. Estos son watts. Y aquí no hay potencia reactiva porque solamente está la resistencia. ¿Ya? Y la potencia total, sería el último triángulo. Bueno, ustedes pueden dibujar estos triángulos de potencia aquí también, ¿no es cierto? El último triángulo de potencia va a ser entonces la potencia total, ¿ya? Que podemos calcularla aquí entonces, que va a ser aquí podemos calcular como RI cuadrado, como B cuadrado dividido por Z conjugado, como P por I, como quieran, porque tenemos el voltaje, fíjense, tenemos los 110 efectivos y tenemos la impedancia total. Así que podemos ocupar, por ejemplo, podemos ocupar esta expresión de aquí, esta B cuadrado dividido por el Z total conjugado. ¿Ya? Porque tenemos el Z total que está aquí y tenemos el B total que está aquí y es efectivo. Entonces podemos usar esa ecuación. Puedo copiar. Voy a copiar aquí como ese total. Ya, este es total, entonces en este caso, el B total RMS cuadrado dividido por el conjugado de la impedancia total. Ya, y aquí no vamos a tener los 94, sino que vamos a tener los 110. Cuidado con eso. Aquí son los 110 al cuadrado. Y dividido por, aquí podemos colocar ¿cómo se llama? El polar o el rectangular, da lo mismo. Entonces aquí serían 14,30. Voy a colocar esto. Bien. Aquí ese valor. Y lo pego, pero tengo que cambiar el signo al ángulo. Menos. ¿Ya? Entonces, yo tendría 110 al cuadrado dividido por, entonces, 14,3214 ángulo de menos 27,4 grados. Y debiese resultar entonces una potencia activa y una potencia reactiva positiva, porque la impedancia era positiva. Veamos si es cierto. Entonces me da 750, 750, 1059, 1059, más debiese ser, veamos si es cierto, más perfecto, más 388, 388,8180. 8180. Entonces, este me da un P total y este es el Q total. Entonces voy a tener aquí que el S total, o sea, perdón, que la potencia total del triángulo de potencias de este, la potencia total serían entonces los 750,1059 watts. El Q total, los 388,8180, y estos son bar inductivos, perdón, bar inductivo, que son positivos. El S total, entonces lo vamos a pasar aquí a rectangular, de rectangular a polar, 844,8895. Y el ángulo, ¿qué ángulo debiese darnos? El ángulo total, voy a escribir así, ¿no? Fíjense, 27,4 grados. ¿Por qué 27,4 grados? Lo que hemos dicho siempre, que el ángulo del triángulo de potencias total tiene que ser igual al ángulo de separación entre voltaje y corriente, que lo calculamos aquí, y tiene que ser igual al ángulo de la impedancia. Ahí se ve corroborado. ¿Se fijan? Lo único que me falta aquí colocar es dibujar los triángulos de potencia, pero eso los pueden dibujar ustedes. Y ahí tenemos la segunda parte hecha.
¿Dudas, consultas? Todo claro. Ya. Hagan lo siguiente. Sumen las potencias activas, P1, P2, P3 y la de la resistencia. Y separados sumen las potencias reactivas. Voy a buscar un poquito de agüita. ¿Qué resultado les dio? Vamos a ver, fíjense, los 194.2891, que es P1, más los 241.14, más los 171.1477. Y más, entonces vamos a ver, aquí vamos a ir sumando eso. Dijimos 194, 194.2891, 2891, más, dijimos los 241, 241.14, más los 171.1477 y más los 117.9894 igual 724.8262. Miren, aquí dio 750. Tenemos una pequeña diferencia. Veamos las potencias reactivas. 369.1494 positivo menos 310.04, porque es negativo, ¿no es cierto? 310.04 más los 313.7708 igual 372. Aquí tenemos 388. Entonces, fíjense que, ¿por qué? O sea, fíjense que obtuvimos valores similares. 720 y tanto y aquí 372. Una pequeña diferencia de 8 volantes reactivos inductivos. Sí. ¿Por qué tenemos algunas diferencias? Porque aquí estamos usando un voltaje que no es totalmente exacto, un 94.64 es un poco distinto porque hay unas aproximaciones que hicimos aquí, ¿no es cierto? Hicimos o sea, de hecho la corriente puse 7.68 nomás, 0.8 y ahí puedo ir teniendo algunas pequeñas diferencias. Entonces, si yo usara todos los valores, lo que debiese obtener aquí es la suma de las potencias de cada una de las ramas activas y la suma de las potencias reactivas de cada una de las ramas. Y con eso puedo obtener la potencia total, me va a dar este mismo dato, y el ángulo total, que son los 27,4 grados. Entonces, eso significa que yo puedo usar esta ecuación o simplemente hacer todas las sumas de las potencias individuales
debiese obtener los mismos resultados. Eso es una cosa. Lo otro es que si pudiésemos calcular, bueno, también puede que nos dé algunas diferencias. Si la otra forma de calcularlo es z por i cuadrado, ¿cierto? Entonces, copiamos, debiésemos andar más o menos parecido. Entonces voy a usar esta expresión, z i cuadrado. Ya, entonces el z, nuestro z es este. Copiamos, pegamos aquí. Pero este z con signo positivo aquí, porque arriba lo tenemos como conjugado, ¿no es cierto? Por el cuadrado de la corriente. Entonces, el cuadrado de la corriente tenemos que ¿dónde está la corriente? Aquí. Copiamos. Voy a usar el puro módulo. Voy a usar el puro módulo. Bueno, y esto va entonces al cuadrado. Fíjense que si hacemos eso, entonces voy a tener aquí los 14.3214, 2214 ángulo de 27.4 grados. Yo eso lo multiplico por 7.6808 al cuadrado. Entonces voy a obtener, miren, 750,1033, 750,1059, una pequeña diferencia. Shift igual en el imaginario, 388,8166, 388,8180. Pequeñas diferencias también. Entonces, también es otra forma de obtener los mismos resultados. ¿Ya? Y por último, también puedo ocupar la ecuación. No sé si lo puedo pegar. No. Ya, o también puedo ocupar la ecuación BI conjugado. Entonces, si vamos a BI conjugado, entonces el voltaje serían 110, porque ahora estamos en total, ¿no es cierto?, por el conjugado de la corriente, que son los 76808. No. El conjugado de la corriente es... a ver, el conjugado de la corriente tendría que ser aquí positivo. Entonces, 110 multiplicado por 7.6808 ángulo de 27.4, 27.4, si no me equivoco, 750,1046, fíjense, lo mismo que acá. Y el imaginario, el imaginario, 388.8173, 381.81 fracción. ¿Se fijan? Entonces, cualquiera de las tres formas, y aquí estoy mostrando que en cualquiera de las tres formas, llego a los mismos resultados de la potencia, del triángulo de potencia total. Eso es lo que quería mostrar en este caso. Vamos a adicionarlo a lo anterior. Y lo último es que si ustedes hacen estos triángulos de potencia lo más a escala posible, respetando, digamos, una escala única para todo, pueden tomar este triángulo, pueden agregar a este triángulo este, es decir, si yo copio aquí, por ejemplo, los 241, ¿cierto? Son 194, ya chicos, que sí, no me importa, copio, pego,
Yo si coloco aquí, esta es la potencia del triángulo 2, pero voy a quedar chico aquí, hay que llevarlo a otro lado. A ver si podemos pegarlo por aquí abajo. Ya, ahí, supongamos, entonces yo voy a tomar este, lo voy a dejar aquí, este, lo voy a dejar aquí, y necesito que me vayan diciendo los valores, por favor, no tener que buscarlos para allá. Ya, entonces tendría el primer triángulo de potencia, el segundo, fíjense que el valor de la potencia 2 es mayor que el valor de la potencia 1, entonces pongamos por ahí. Después, la potencia reactiva del triángulo 2 es negativa, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo colocar aquí, para acá abajo, y no sé cómo andan los valores. El de el primero eran, el primero eran 369 y estos son 310, o sea, un poco menos. 310, o sea, por aquí, por ahí. ¿Ya? Y entonces voy a tener aquí, copio, le pego. Entonces, este sería un triángulo de potencias 2. Ahí. Entonces, vamos a mostrar esto. Ahí. Y luego tomo el triángulo 3, que sería entonces en este 171, 240, 190. Entonces tomo este, copiar y lo pego aquí a continuación. Y a continuación este es un poco menor que los otros, una cosa así. 171, 313, es casi como el anterior, como este. Lo pego, como este, un poquito menos tal vez. Ahí. Ya, voy a tener entonces el triángulo 3. Lo pegamos. Este sería el tercer triángulo. En realidad las potencias aparentes no son tan relevantes aquí en este caso. Ahí. Y por último, ahí. Y por último, tenemos la potencia de esto 117. 117, que es la menor de todas. Entonces copiamos y pegamos. ¿Okay? Ahí. Y este va a ser el menor de todas. Entonces fíjense que si yo hago eso, sumo gráficamente. Por eso es importante que tenga algún grado de escala. Entonces yo ahora tomo esta potencia y la tomo desde ahí. Y me voy hasta aquí. Entonces armo un triángulo de potencias aquí, que es el triángulo de potencia total. Y copiar y pegar aquí. Ahí. Ya, y esta voy a tener aquí, voy a cambiarla esta para pegarla de nuevo.
Aquí voy a tener la potencia total real. Aquí voy a tener la potencia activa. Esta es la potencia activa total, la potencia reactiva total, la potencia aparente total. Y este debe ser el ángulo que va a ser. Y estos son los 27 y tantos grados. Si esto estuviese a escala, medianamente a escala, entonces yo podría hacer este dibujo y obtendría ese resultado. Entonces, este sería el triángulo de potencia de la impedancia 1, triángulo de potencia de la impedancia 2, triángulo de potencia de la impedancia 3, triángulo de potencia de la resistencia, triángulo de potencia total. Y debiese llegar a los mismos resultados. Ya. Hay otro dato adicional. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, Dígame. con respecto al cálculo de la potencia aparente, uno podría usar cualquier fórmula, ¿cierto? Claro. Aunque den diferentes resultados. Es que los resultados debiesen en total ser iguales. No debiesen cambiar los resultados. Porque, por ejemplo, para calcular el triángulo de potencia 1, aquí yo puedo usar el voltaje aquí, ¿no es cierto? Tal como lo hicimos aquí, o bien lo que tendría que hacer es calcular la corriente que va a circular por aquí. Y la corriente que circula por esta rama no es la corriente total. Entonces yo tendría que calcular qué corriente voy a tener aquí en esta rama. Y ahí podría ocupar la ecuación ZI cuadrado. ¿Ya? Pero necesito calcular la corriente aquí primero. Recuerden que la corriente total se va a dividir un poco por aquí, otro poco por acá y otro poco por acá. Entonces no puedo ocupar esta misma corriente, que es la corriente total que hemos calculado, que es la que va a circular por ahí, por esta rama, porque no es esa corriente no circula por esta primera rama, por el Z1. Entonces, para poder ocupar la ecuación ZI cuadrado, tengo que calcular primero la corriente. Entonces, como yo aquí calculé el voltaje, podría calcular la corriente, pero me da más trabajo, ¿no? Entonces, pero efectivamente puedo calcular aquí con ZI cuadrado. Luego, también puedo calcular aquí, pero también necesito calcular en Z2 qué corriente circula por Z2. Y ahí podría calcular con la ecuación ZI cuadrado. Lo mismo con la rama 3. También, pero necesito calcular primero la corriente que circula por aquí. Ahora, si tengo el voltaje en la rama y tengo la corriente que circula, también puedo ocupar el V por I conjugado. Lo mismo aquí. ¿Ya? Pero eso me obliga a calcular voltaje y corriente. Voltaje y corriente en cada una de las ramas. Entonces nos vamos por el que nos ofrezca menos trabajo. Y el menos trabajo que nos ofreció fue calcular el voltaje aquí. Como yo sé que el voltaje los tres elementos están en paralelo, entonces es el mismo voltaje para cada rama. Si no estuvieran en paralelo, no podría ocupar el mismo voltaje. ¿Sí? ¿Con eso aclaro la duda? Sí, profe, todo bien. Y otra cosa, ¿podría hacer el apartado C también? Porque en ese Sí, tengo confusión. claro. Sí, corregir el factor de potencia 0,985 si es necesario. Entonces, la primera pregunta, ¿es necesario corregir el factor de potencia? Esa es la primera pregunta, porque por algo dice si es necesario. Si no es necesario, entonces ¿para qué vamos a calcular? No tiene sentido. Entonces, fíjense que ¿cuándo debemos calcular el factor de potencia? Bueno, recordemos que lo que nos decía que el factor de potencia, o el coseno del ángulo, tenemos que calcularlo toda vez que el ángulo de la impedancia, o el ángulo de la potencia, o el ángulo del voltaje y la corriente, cualquiera de los tres porque son iguales, es mayor a 21,56 grados. Eso es lo que indicaba, si ustedes recuerdan, tengo aquí potencia en corriente alterna. Eso es lo que nos indicaba entonces la ley, ¿no es cierto? Entonces, significa que yo aquí me voy al final. Aquí está. ¿Ya? Si el ángulo es mayor a 21,56, estoy obligado a corregir el factor de potencia. Y como en este caso, el ángulo es de 27 y fracción,
¿no es cierto? Entonces, sí es necesario corregir el factor de potencia. Esa es la primera parte que debiésemos contestar. Entonces, como 27,4 grados. 27,4 grados, que es el phi, ¿no es cierto? El phi total. Sí, 27,4 grados es mayor que 21,56. Recuerden que 21,56, ¿de dónde salen esos 21,56? Salen de el cálculo de, el coseno del ángulo, ¿no? Que tiene que ser 0,93. Eso es lo que indica la ley. Entonces, como ese, el ángulo que tenemos es mayor que los 21,56, entonces es necesario corregir el factor de potencia. Entonces eso nos obliga a corregir. Si el ángulo, los 27,4, en vez de ser 27,4 hubiesen sido 20, por ejemplo, 20,4 grados, no era necesario corregir el factor de potencia. ¿Y por qué razón? Porque la ley obliga a corregir cuando el ángulo es mayor a 21,56. Entonces ahí está la justificación. Como el ángulo es menor que 21,56, no es necesario corregir porque se debe corregir cuando el ángulo sea mayor a 21,55, que es el equivalente al 0,93 inductivo. Entonces, como es necesario corregirlo, en este caso, vamos a ocupar estas dos ecuaciones, esta y esta ecuación. Vamos a copiar y las vamos a pegar acá. Entonces, para poder corregirlo, ocupamos estas dos ecuaciones. Ahí. Entonces, para poder corregir, necesitamos ocupar estas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos P. Tenemos la potencia P porque es la potencia activa total. Los 750.1059 watts. Esa es la potencia P. Ya tenemos ese dato. ¿Tengo el ángulo phi? Sí. El ángulo phi es los 27,4. ¿Y tengo el ángulo nuevo? No todavía, porque me dicen que debo corregir a 0,985. 0,985. Entonces, lo que yo sé aquí, que lo que me están pidiendo, que el entonces lo que me piden es que el coseno del ángulo phi nuevo, voy a insertar aquí un símbolo, el phi nuevo tiene que ser igual, el phi nuevo tiene que ser igual a 0,985. Eso es lo que me pide, ¿cierto? 0,985. Sí, 0,985. Entonces el coseno, ese es el coseno por lo tanto, tengo que calcular el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Con el arco coseno. Entonces, voy aquí a la calculadora y le digo arco coseno de punto 985. Porque le pedí coseno, no. Arco coseno de punto 985 son 9,93 grados. Entonces, el phi nuevo es igual a 9,94 grados. Y por lo tanto, entonces, la tangente, porque fíjense que aquí me pide la tangente, ¿no? La tangente del phi nuevo la tangente de ese ángulo nuevo. Entonces calculo aquí la tangente de ese 9,93, tangente de la respuesta, 0,1752. 0,1752. Ok, y tengo que calcular ahora la tangente del ángulo 27,4. De 27,4, porque ese es el ángulo que tenía, este es phi.
¿cierto? Entonces la tangente de 27,4 grados. Entonces la calculamos también y eso es entonces tangente de 27,4 grados. 0,5184. 0,5184. Por lo tanto, la potencia capacitiva que vamos a inyectar va a estar dada por, según esta formulita, por los 750, 1059 watts, que es la potencia total del circuito, porque tenemos que cambiar la potencia, usar toda la potencia total, ¿cierto? Ahí, por entonces los 0,5184, que es la tangente phi, menos los 0,1752, que es la tangente phi nueva. Entonces, vamos a tener punto 5184. Voy a colocar todos juntos. Los 750, punto 1059, punto 1059, lo multiplicamos por la diferencia. Entonces los puntos 51, 84, 51, 84 menos punto 1752, punto 1752. Cerramos el paréntesis y eso implica que tengo que colocar una reactancia capacitiva, o sea, perdón, una potencia capacitiva de 257,4363, y estos son volt ampere reactivos capacitivos, que es una Q sub C. Eso significa entonces que aquí tengo que colocar una potencia que va a ir, esta como va hacia arriba, tengo una potencia que va hacia abajo, y voy a hacer que este baje por acá. Y estos van a ser los 9,9 grados que voy a tener. Voy a exagerar un poquito por ahí. Supongamos que eso sean 9,9 grados, que es el ángulo que me están exigiendo. ¿Se fijan? Entonces, con eso yo sé que voy a obtener los 9 grados. Y ahora puedo calcular la capacidad. Entonces la capacidad, vamos a insertar una ecuación entonces. La capacidad va a ser entonces, la capacidad que necesitamos colocar aquí va a ser igual a ecuación. Entonces colocamos una división, porque hay una división ahí. Entonces va a ser la capacidad, es el Q sub C, ese que acabamos de calcular, los 257, es un factor de signo. 257, y aquí voy a tener B cuadrado. Entonces voy a tener el B cuadrado por omega. Por omega. Y entonces eso va a ser aquí, entonces, y aquí vamos a tener que hacer algún supuesto probablemente. Q sub C, entonces los 257,4363 dividido por los 110 al cuadrado. Fíjense que me dicen el voltaje, pero el voltaje es el voltaje total, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí esto, 110 al cuadrado, y multiplico por omega. ¿Qué me dicen respecto del omega? No me dicen mucho. Vamos a asumir que estos están calculados con una frecuencia de 50 ciclos. No nos dicen nada, pero vamos a asumir una frecuencia de 50 ciclos. No sabemos exactamente, pero puede ser. Entonces, esto omega sería 2πf. ¿Ya? Por 2 por pi, y por 50 ciclos, asumiendo una frecuencia de 50 ciclos. ¿Ya? Y entonces voy a tener los 257
y los divido por 110 al cuadrado y lo multiplico por 2 pi por 50. Y me da 0.0001, pero vamos a colocar aquí, vamos a cambiar el modo científico con 4 decimales. 6.772 por 10 elevado a menos 5. Eso es 6.772 por 10 elevado a menos 5 por 10 elevado a menos 5 por 10 elevado a menos 5. Y estos son faradios. O lo que es lo mismo, menos 5 menos 6 son 67,72 microfarados. Entonces colocamos aquí la letra Y, microfarados. Entonces con un condensador de 67.72 microfaradios, yo puedo corregir el factor de potencia a 9 y tantos grados, que es lo que me pide, estoy cercano a 0,985. Y ese es el resultado, ese es el cálculo final. Y este condensador va a ir aquí, entre este punto y este punto. Ahí va a ir el condensador. En otras palabras, en los terminales de la fuente. Antes de la resistencia. Aquí tiene que ir el condensador. Con ese condensador y todo el resto, entonces yo voy a tener un ángulo de 10 grados prácticamente, 9,9 grados, que es lo que me pedían, 9,94 grados aproximadamente, y voy a tener un buen factor de potencia. Ese es el resultado final. ¿Estamos claros? No, hemos paseado prácticamente por toda la materia con un solo ejercicio. Todo claro, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Al menos ahí me quedó todo bien claro y no tengo más dudas por el momento. Ya, perfecto. Hoy son las 4:15. No me di cuenta cómo pasó la hora, nos demoramos mucho. Pero sí, bueno, nos demoramos un poco, pero yo creo que quedó todo bien clarito ahí. Bien, bajo esto. Bajo esto. Nos quedamos con esto. ¿Alguna otra? Bueno, los otros ejercicios son muy similares. Este igual que lo que hicimos en clase, de calcular los valores de la impedancia, dados los valores, están los voltajes, está la resistencia, no es tan problemático. Tenemos un circuito de RLC paralelo, que es muy similar al anterior. Un circuito serie, también obtener phi, el factor de potencia, de determinadas numéricas, fácilmente se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Está interesante por esta parte, por esa pregunta. Pero esta pregunta se contesta, la segunda ley de Kirchhoff es la ley de los voltajes. Entonces, lo que interesa aquí es calcular el voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia, el voltaje en la capacitancia, y como es serie, entonces sumo estos 3 voltajes y debe darme estos 50 volts de la entrada. Y con eso verifico si se cumple o no la segunda ley de Kirchhoff. Tengo que tener cuidado, sí, que voy a usar aquí, debo usar aquí los 50 dividido por raíz de 2 para que sean voltajes,
No, pero puedo sumar en serio, o sea, puedo sumar valores efectivos, valores máximos, no importa. Me piden demostrar nomás. Y el resto es lo que hicimos. Obtener phi, el factor de potencia, coseno phi. Sí, el phi y el coseno phi lo obtenemos calculando la impedancia del circuito serie. Con eso obtenemos el ángulo, el factor de potencia y si el circuito es inductivo o capacitivo. Y determinar el triángulo de potencia y dibujar su diagrama PQ, bueno, tenemos la impedancia total, que le podemos calcular de aquí, o de aquí, cualquiera de esos dos lados, y aplicamos el triángulo de potencia que acabamos de hacer. Eso no está complicado. Este es el más entretenido, parece. Muy buena lección. Calcular la impedancia del circuito, bueno, aquí es, ahí está la fuente, está el omega, 314.15155, omega L, tengo el XL, más el R, tengo la impedancia, luego tengo la impedancia del circuito. Calcular el total, la corriente total eficaz, son 311, este es el valor máximo, para ser eficaz tengo que dividirlo por la raíz de 2, dividido por la impedancia, tengo la corriente, B sub R, BL y BT los tengo las corrientes, tengo la resistencia, tengo la resistencia inductiva, por lo tanto tengo R, BL y BT también, que es la suma de los dos, suma fasorial. El factor de potencia lo voy a tener aquí porque tengo el Z. El triángulo de potencia lo puedo tener porque tengo el Z. Tengo la corriente, tengo el voltaje. Y determinar el valor del condensador para corregir el factor de potencia 0,91 si es necesario. O sea, si el ángulo es mayor a los 21,56 grados, hay que corregir el factor de potencia. Si no, no es necesario. Después, un circuito de corriente alterna en serie se encuentra integrado en una resistencia, una bobina y un condensador. Se conecta a una fuente de energía, ya lo mismo. Tenemos la impedancia del circuito, tenemos el voltaje y tenemos el voltaje, ¿no? Ah, sí, 220 voltios y 50 Hz. Podemos determinar la impedancia, podemos determinar la corriente y podemos determinar la diferencia potencial en los extremos de cada uno de los sectores del circuito. Los voltajes individuales, ¿no? Es muy simple. La reactancia inductiva y la impedancia de una bobina, cuyo coeficiente de inducción es 1,2, cuya resistencia ohmica sí, también. Aquí tenemos un RL, un circuito RL. Sí, es un circuito RL bastante sencillo. Y el 1, ¿cuál va a ser la frecuencia de una corriente alterna para que una inducción cuyo coeficiente de 8 Henry presente una reactancia de 6.000 ohms? Esto es calcular al revés, ¿no? Sabemos el valor de la reactancia y tenemos la frecuencia. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Ah, nos pide la frecuencia. XL, que es 6.000, igual a omega L, y me piden el omega. O sea, me piden la frecuencia, y yo sé que el omega es 2πf. Se puede calcular fácilmente. Eso es una ecuación, una simple división, ¿no? Sí, bastante sencillo. Tal vez yo les podría aconsejar que aquí lo que no está es el tema de la, ¿cómo se llama? Sí, no está la resonancia, ¿no? Sí, tal vez se podría preguntar aquí cuál es el valor de la capacitancia. O sea, ¿qué pasa si esta capacitancia, o qué valor debiese tener esta capacitancia para que el circuito entre en resonancia? Un poco rebuscada la pregunta, pero es posible. Y eso significa que este Q sub C tiene que ser igual al Q sub L que tenemos aquí en la impedancia total. Este. Ese debe ser el Q sub C. Con eso entraría en resonancia el circuito. Un circuito completo.
Ya, y yo podría calcular ahí cuál es el valor de la U sub C igual que U sub L. Podría calcular cuál es el valor de la frecuencia. Sí, es un poco rebuscada la pregunta, pero es posible hacerlo. Sí, porque el ejercicio de resonancia no veo aquí. Sí, no hay ejercicio de resonancia. Aquí se podría preguntar ahí qué valor de capacidad, cuál es el valor de condensador a aplicar aquí en este circuito en serie para que esto entre en resonancia, por ejemplo. Por ejemplo, resistencia bobina. Tengo la resistencia bobina y condensador. Reactancia inductiva y la impedancia de una bobina. No tengo el Z, aquí tengo RLC. Aquí puedo calcular, por ejemplo, aquí se calcula la frecuencia de resonancia. No, está bien. La resonancia. Y este en el circuito paralelo, RLC también aquí podría calcular resonancia. Sí, el concepto de resonancia pueden estar aquí. Y aquí también podría calcular resonancia. Frecuencia de resonancia, ¿sí? Se puede. Para eso. Ok, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Ya. Tenemos 3 participantes. Hay otra persona más que está en clases. Yo tampoco tengo dudas. Tampoco Todo tiene. bien claro. Ya. Ok. ¿Lo dejamos hasta aquí entonces? Me parece bien. Ya. Perfecto. Ya nomás. Lo dejamos hasta aquí entonces. Que esté muy bien. Estoy igual, profe. Ya. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao. Gracias igual. Adiós. Nos vemos.